Pues buenas tardes. Qué felicidad que nos reunamos en torno a Rita Segato. La poesía que empezó a escribir a sus 23 años y sigue escribiendo hoy. Una faceta que nadie conocía, que no había publicado y que por un azar pudimos desde la UNAM publicar este libro que se llama El Camino de Regreso, que ustedes pueden adquirir en el stand de Libros UNAM, y Rita al final va a tener una firma de libros en el Macromódulo. No necesita presentación. Rita Segato, simplemente digo dos cosas: es una antropóloga argentina, feminista, una de las mentes más lúcidas que han tratado el tema del feminismo, la violencia, la escritura en los cuerpos de las mujeres, la pedagogía de la crueldad con la que los hombres son educados. Así que por favor acompáñenme a darle un enorme aplauso de nuevo a Rita Segato. A mí me da vergüenza. ¿Cuánto? En serio. Pues, bueno, me agradezco muchísimo porque evidentemente representa un reconocimiento. Hoy estoy particularmente nerviosa porque esta señora que tengo aquí a mi lado, no sé cómo, muy brujil, un poco, se dio cuenta que escribo poesía. ¿De qué escribo poesía? Y no pude huir, ¿no? Y quedé dividida en dos, porque escribo poesía desde que tengo 6 años. Después, claro, fui en Argentina, participé de talleres, pero a los 29 años, por razones diversas de la vida, entré en la clandestinidad poética. Y nunca más mostré un poema o lo leí en público o fui a un taller o nada de eso. Entonces, y ella lo descubrió en la FIL del año pasado. Tiene que comprar el Cometí libro porque una ahí error. está la historia. Nada más quiero presentar brevemente a la doctora Rosa Beltrán Álvarez, que nos acompaña hoy. Ella es coordinadora de difusión cultural de la UNAM, de todo lo que es Cultura UNAM, y adicionalmente, primero y después, es también una autora muy notable, ensayista, novelista, me atrevo a decirlo, es mi jefa y es mi amiga también. Así que ella va a abrir la conversación con Rita Segato. Les pido si me acompañen también ahora sí. Bueno, no era necesario que dijeras nada sobre mí, todo sobre Rita, porque es un milagro laico el hecho de que podamos tener este libro. Es una cosa fantástica. Borges tiene una cita que más o menos dice, todo azar es una cita. El hecho de que se hayan encontrado en la FIL de Guadalajara del año pasado, Julia y Rita, y conversando de otros temas, surgiera el que Rita ha escrito poesía toda su vida y que Julia, a partir de que regresó a la Ciudad de México, no dejara de insistir en que quería verla, y Rita en que no quería mostrarla porque no quería salir del closet, porque es la antropóloga que todos conocemos, pero decir antropóloga es decir muy poco. Es la extraordinaria feminista que volvió a nombrar el lenguaje, que nos dio palabras para podernos referir a lo que sin palabras no existe y que existió a partir de ella. Y por eso, hombres y mujeres, pero sobre todo nosotras, la seguimos, ¿no? Como a un santón moderno, que haya escrito poesía toda su vida, que desde que era chica y iba a la primaria, ella recuerda que en la escuela sus compañeras, en esos cuadernos de hule que se usaban para los apuntes, se referían a ella como la filósofa de la clase y la poeta de la clase. Habla ya de esa otra identidad que sin embargo guardó como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? No deja de ser muy enigmático que hayas guardado esa parte de ti, Rita,
Yo, sin extenderme mucho, porque eres tú a quien queremos oír, quisiera preguntarte primero, ¿por qué desde 1974 hasta la fecha no dejaste de escribir? Este es el primer enigma. ¿Cómo es que seguiste transitando por la vida y por tus identidades, por tus exilios, por tus orígenes al preguntarte sobre tu madre, tu hija, a través de la poesía, y sin embargo nunca quisiste mostrar esta faceta? ¿Y qué te hizo atreverte, como dices tú misma, a salir del closet? Porque así lo digo, salir del closet poético, ¿no? Por obra y gracia de aquí, Julia, que descubrió mi secreto. Pero esa pregunta, a ver, ¿qué me haces? Porque la primera línea, que nadie la va a ver, pues está después de las dos presentaciones, y hay una línea sola que se llama Declaración de Fe. Y dice, poeta es alguien a quien uno o una, no uso el le porque es feo, ¿no? Uno o una le cree desde la primera palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Como dice Borges, ¿no? Porque los estados poéticos nos ocurren. No es que uno se sienta y diga, bueno, esta tarde voy a escribir un poema. No es así. ¿Quién hace eso? Esa palabra no es la palabra. Una palabra es suficiente para uno darse cuenta si eso le ocurrió a la persona, salió de una especie de surtidor profundo, ¿no? Entonces, y por eso también dice Borges, ¿no? Son el dictado de una fuerza desconocida. Entonces yo por muchos años seguí escribiendo poesía después de los 29 años y la fui poniendo como una especie de subsuelo, de un sótano, ¿no? Que cuando al final Julia me dijo, ¿me mandas uno de los poemas? Y yo no le contesté. ¿No me mandas uno de los poemas? No le contesté. Y eso duró un tiempo hasta que quedé dividida entre un deseo de mostrarlo, de mostrar mi poesía, porque lo que ocurre uno al final desea compartirlo. Y el terror y el carácter traumático de hacer, ¿no? Fue el trauma que motivó que lo ocultara y el trauma nuevo que me lleva a abrir el sótano de mi casa, a abrir la compuerta en el suelo y salen los espectros de años y años y años del pasado. Quedé dividida entre estas dos. Todavía tengo que hacer una terapia, básicamente es esto. Entonces, al final los mandé con mucho miedo, como estoy con miedo hoy aquí también. Y estos no los puedo explicar. Me ocurrieron. El sujeto, siempre cuento, cuando hablo inclusive de violencia y eso, hablo de que trabajé después mucho tiempo con la palabra en los presos de la cárcel con que había trabajado preguntándoles sobre su crimen de violación. Y entendí que la única forma de rehabilitarse es mediante la palabra, mediante dar respuestas a sí mismos sobre lo que hicieron. La responsabilidad jurídica es una cosa que no sirve mucho, que es culpa en realidad, pero la responsabilidad de la persona es la capacidad de responder por lo que se hizo, que es algo muy distinto. Y para responder por lo que se hizo, la palabra es indispensable. Entonces hicimos varios talleres de la palabra en Brasilia, con la gente en la cárcel, y un preso escribía muy bien. Hay muy buena escritura carcelaria, muy buena. No es solo Jean Genet, hay. Y entonces un preso escribía muy bien, hacía más de 20 años que estaba allí dentro, y yo le digo, pero ¿cómo escribe este cuento? Parece que usted anoche hubiera estado en el café de la esquina. Y cuando viene esta frase de alguien con quien estoy, de algún nativo, soy una tocóloga, cuando viene esta frase superior, de una superioridad moral absoluta, de un nativo, pero profesora, me dice, ahí viene la lección.
A senhora nunca escutou falar do sujeito poético? Eso es. El sujeto poético no es la persona, no es el yo. Es otra cosa misteriosa que, como dice Freud, surge, ocurre, habla a través de uno. Entonces, así, esto es este libro, ¿no? Cuando mucho poesía leí hoy para prepararme, quedo sorprendida de cómo pude escribir eso. Sí. Bien. Tú has comentado, Rita, que eres una suerte de canal que tiene que ver con lo que estás hablando, a través del cual pasa la poesía, ocurre, sucede. Y en el arco que comprende este libro, que son 50 años, desde tus 23 hasta tus 74, en todo ese tiempo, Rita Segato no dejó de escribir poesía, porque algunas personas me han dicho, ¿cómo ahora se le ocurrió escribir poesía? No. Ella, lo cuenta en el libro, su primera vocación fue ser poeta. Sí. Y la academia luego la llevó, que por supuesto nadie reniega, nosotras menos que nadie, como dice Rosa, nosotras las mujeres menos que nadie, pero ella tampoco, por supuesto, de esa vocación, pero la poesía quedó un poco al lado. Pero yo te quiero preguntar, en esos 50 años, de los 23 a los 74, tú en varios momentos hablas de la vida tan difícil. Mencionas que qué intemperie más grande la de un emigrar. Tú eres una emigrada. Y en otro punto te preguntas, ¿habrá literatura capaz de purificar mi cuerpo y mi alma de tanto veneno? Rita ha dictaminado crímenes de lesa humanidad brutales, enormes, fuertísimos. No solamente que probablemente estamos más familiarizados aquí con las muertas de Ciudad Juárez, pero en Guatemala, pero en Brasil, en fin. Entonces, cuando te preguntas, ¿habrá literatura capaz de purificar mi cuerpo y mi alma de tanto veneno? Yo cuando leí el libro así, ya en su conjunto, dije, qué pregunta tan difícil, tan dura. Pero luego me encuentro más adelante, ya un poco más cerca del final, son 5 versos. Un poema, se llama Este viaje. Este viaje sacude el arco rutinario de los cielos entre el Amazonas y los Andes para depositarme con suavidad en casa. Terminas con una ternura de libro, con una blandura de espíritu, con un tuétano tan expuesto que no puedo hacer otra cosa sino tener ganas de abrazarte, porque esa vulnerabilidad tuya es la mía, es la de todas, todos. Lo que pasa es que no nos atrevemos siempre a mostrarlo. Háblanos un poco de cómo ves tú este tránsito de una antropóloga que se enfrenta con esto, a hablar con presos por violación. ¿Y tú qué? Digo, no es que Rita les preguntara eso, pero enterarse, cosas terribles. ¿Y qué sientes tú? ¿Cómo puedes traducir esto y ser un canal para que haya versos, para depositarme con suavidad? Este libro en realidad se llama, ¿no?, El camino de regreso. Tiene varios cuadernos de los diversos destierros, ¿no?, por los que he transitado. Hay muchos, estaba seleccionando aquí, muchos poemas que tienen que ver con, claro, muchísimo, con la migración, con ser migrante, con estar en el país de otras personas, en otra lengua. Muchos poemas tratan de ese tema. Ahora, lo que pasó es un poco... Cuando yo era muy chica, ¿no?, hubo un momento en que podría haber ido para el teatro y no tuve coraje. ¿Y por qué no tuve coraje? No es por no quería morirme de hambre, no. No sé si se oyó. No. ¿Podrías haber ido hacia la poesía y hacia la literatura, hacia el campo literario, prosa, poesía, porque escribí siempre, ¿no? En redacción, en el colegio, era prosista. Pero tuve miedo porque el escritor, tanto de ficción como de poesía, tiene que sumergirse en el drama humano. O sea, tiene que exponerse al sufrimiento. O sea, así lo entiendo, a no ser que sea un perverso psicópata, que puede contar las cosas más tristes del destino humano sin sentirlo. A lo mejor es así. En mi caso, me percibí que si iba yo a sumergirme en el drama humano como para escribir, o prosa, o poesía,
iba a sufrir. Y no quiero sufrir, quiero ser feliz. ¿Por qué? Desde chica me doy cuenta que el análisis, que es lo que yo hago hoy, el ensayo, es un blindaje. O sea, el ensayista, el antropólogo, sociólogo, entonces agarra los datos de la realidad, sufre un poco con los datos de la realidad, sufre, pero ahí entra la razón, el análisis, la organización de esos datos, y es un blindaje. Uno queda con una armadura, que es la razón entre la experiencia del dolor y la persona y el autor. Y entonces seguí el camino del ensayo buscando siempre la felicidad. En uno de los poemas yo dije, es obligatorio tratar de ser feliz. Lo que pasó es que un día en Guatemala, porque además de Ciudad Juárez, que es un espacio, como ustedes saben, atroz, además de que México hoy se secularizó, hay un inmenso sufrimiento, mucha muerte, mucha crueldad. Pero también hizo un peritaje para la guerra de Guatemala, o sea, en los años 80, Ríos Montt, el país más cruel, más espantosamente cruel con el cuerpo de las mujeres. También hice un peritaje para la Policía Nacional Civil de El Salvador. No son temas que yo busco, pero son temas que me convocan, que me encargan, que me contratan y yo obedezco a una misión, digamos, que es algo que entendí que es la masculinidad y cómo la masculinidad se entrega a la guerra, por ejemplo. Y el más reciente que hice es sobre la guerra colombiana, Colombia, o sea, para la JEP, para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero lo que me sucedió en Guatemala es que en esa cosa de que analizando, recibiendo testimonios, organizando los datos, creando modelos de interpretación, etc. Y yo le voy a decir, no sé, espero no disgustarlos, ni mi mamá, ni yo, ni mi hijo varón, no tenemos el reflejo del vómito. No vomitamos, no vomito. Y de repente escuché, estaba en un lugar con unas mujeres que me relataron, con las que hablé, me dieron un testimonio, conversamos sobre lo que había pasado en su país y les había pasado a ellas y en su familia. Salgo, cruzo la calle y mi cuerpo se dio vuelta. Mi cuerpo, yo que no conozco esa experiencia porque no tengo ese reflejo, se dio vuelta. Me senté en el cordón de la vereda y sentí que no podía controlar, que mi cuerpo... Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me di cuenta que mi cuerpo me decía que escuchaba. Que yo que pensé que se podía escuchar solamente con la razón, ¿no? Con el cerebro, ¿no? Con la cosa cartesiana de que una cosa es la cabeza y el resto es la res extensa, o sea, la naturaleza que uno carga como el saco, como una bolsa de papas, a no ser cuando está haciendo gimnasia el resto del tiempo. Entonces son todos los intelectuales, ¿no? Sí. El problema, hay un cuerpo. Mi cuerpo me dijo, escucho también y estoy sintiendo. Es impresionante. Entonces, claro, el camino para eso es la poesía, ¿no? El camino para muchas cosas. Y hoy sobre todo, ¿no? Una de las cosas que digo hoy cuando hablo de 2009, que escribí un texto sobre Palestina, en 2009 de otro sobre Don. En 2014, lo que muestra que no empezó en el 7 de octubre de 2023, el de 2009 se llama El grito inaudible. Y explico que no es posible escuchar el grito de Palestina y ahora el grito de Gaza. ¿Por qué? Porque no hay gramaticalidad. La gramaticalidad de la vida, de la interpersonal y entre naciones, estaba por el derecho. Y no hay más derecho. Antes el derecho era ficcional. Había una ficción jurídica. Pero creíamos en ella. Y al creer, eso permitía la comunicación, aunque muchas veces infringíamos las reglas gramaticales. Al hablar, por ejemplo, toda persona que intenta transcribir un discurso oral a un texto escrito, sufre que lo trenza, para y lo escribe de nuevo. ¿Por qué? Porque oralmente transgredimos la gramática todo el tiempo. Pero nos entendemos porque hay una referencia gramatical. Entonces nuestro cerebro automáticamente lo va desplazando, se va apoyando en la convención gramática para entendernos. Y en la sociedad, para mí, ese papel lo cumple el derecho, que me permite saber aproximadamente lo que va a pasar
con las personas que están frente a mí. No sé si en México es así, pero que no, alguien no se va a parar y no me va a fusilar aquí mismo, pero va cayendo cuando no hay derecho, por ejemplo, en el caso de Gaza, no hay más la gramática que nos permite tornar previsible el comportamiento de los otros y el comportamiento entre naciones, ¿no? Entonces yo creo hoy, y también hoy entramos en un colapso de la razón humanitaria. La razón humanitaria no está más vigente. La razón humanitaria no toca, no puedo hablar de eso hoy porque no es el tema, pero es importante, no toca ni cabezas ni corazones, no está vigente la razón, no es un argumento más. No, lo explico, trato de explicar por qué, que no es lo que viene a ser así, pero por eso pienso hoy que los lenguajes agramaticales, o que pueden permitirse en cualquier momento de su trayecto, del discurso, la agramaticalidad, por ejemplo la poesía, serán la forma de tocar la historia, serán la forma de desestabilizar la historia. Esto lo creo, lo pienso, y que van a aparecer cada vez más poetas y vamos a infringir cada vez más el orden discursivo convencional, porque no hay más convención, porque hoy el derecho es el poder de muerte. El poder de muerte es la ley. Entonces el arte bien desobediente, que no encuentra un estilo y se queda ahí, pero que pasa a desobedecerse todo el tiempo, la poesía que infringe, cuidado porque está inflige y infringe, ¿no? Entonces, infringe las reglas del lenguaje, creo que serán las formas de renovar la vida, porque la era que conocimos, para mí, terminó esa era. Los nombres, inclusive tengo un poema que no está en el libro, pero que yo siempre hablo de él, dar nombres es dar herramientas para actuar. Siempre lo dije y leí este poema ya en la Universidad de Chile los otros días, en la Facultad de Artes, y que se llama Desnombrar. No está aquí, está en otro lugar, pero... y dos señoras bien mayores, más viejitas que yo todavía, no lo tengo. Vinieron y pero dice, ¿puedo preguntarle algo? Bueno, si usted no dice que nombrar es la forma es importantísimo para la política, digo, sí, pero ahora vamos a tener que desnombrar, porque todos nuestros nombres caducaron. Caducaron los nombres, caducaron las consignas, caducaron todo lo que conocíamos como formas de actuar en la historia. Estoy convencida de eso. Entonces, tenemos que desestabilizar el lenguaje, desestabilizar los nombres y poetizar la vida. Entonces, había escrito este poema. Este es, no tengo dudas, un dilema capital de nuestro tiempo. Solo desnombrando habrá futuro. Que los nombres despenquen, se desplomen, como las laderas andinas en febrero. Que los ríos se lleven las piedras de los nombres y no los dejen pasar. El futuro entero depende de esta avalancha de desnombramiento, porque solo así el tiempo se fugará del tiempo y el sujeto se quedará en silencio. Entonces, eso creo. No está en el libro, Encuentro una similitud muy grande, quizá más que la evidente, entre el trabajo que has hecho como académica a pesar de esa especie de coraza de la que hablas, que puede ser un sistema para nombrar, que puede ser una estructura, un tipo de lenguaje, y esto mismo que estás haciendo, que es desnombrar, buscar otro sistema, otro lenguaje, ante la perversión de los lenguajes, para poder volver a tener un significado. Creo que es algo que sucede en todo el mundo, que necesitamos hacer y que se ha hecho en algunos momentos de la historia, después de las dos grandes guerras del siglo XX, la literatura del absurdo, Ionesco, Urrey, todo esto,
trata de buscar a través del nonsense, de lo que no tiene ningún significado, algún significado, porque el lenguaje gramatical que conocíamos ya no lo tiene, como dices tú. Al leer este libro tan maravilloso, y vuelvo a agradecerle a Julia este increíble Y a trabajo, Carmina y a todo el equipo de literatura. pues a todos, sí, porque además fungieron como editoras y a la absoluta generosidad de Rita de querer dar el libro y de aceptar escuchar a otros editores que la estaban leyendo como poeta, cómo se podría estructurar este discurso. Bueno, además de agradecer esto, veo que es una suerte de novela de crecimiento, tu poemario, porque tú te puedes ver a lo largo de las distintas etapas de tu vida, incluso con los lenguajes que te definían en ese momento. Es muy interesante al principio ver esta esperanza utópica que tienes con el primer exilio, ¿no? Cuando estás en Nicaragua, cuando participas de la euforia, de ese cambio, de esa revolución, y la diferencia que hay con el segundo exilio, por ejemplo, esta suerte ya de mirada un poco más decantada, un poco más poniendo límites a esa esperanza, como era obvio que sucediera, sin que se pierda, sin embargo, la nostalgia por lo que fue ese origen. Este libro es una vuelta al origen en muchos sentidos, no solo porque ella vuelve como poeta, sino porque vuelve a aquellas utopías buscando deshacer el lenguaje que las formulaba y tratando de encontrar la ruta de unas nuevas utopías, si es que esto es posible. No. Pero miren qué estupidez. Haber creído que se puede planificar, ver el futuro desde el presente. Utopía, yo sé que no es el sentido de la palabra en el diccionario, pero como nos la enseñaron en las militancias de los años 60 y 70, era que íbamos a hacer un dibujo del futuro obligatorio y íbamos a dirigirnos hacia allí, y quien fuera a disfuncionar de ese camino debía perecer. Eran inevitables los autoritarismos, Claro. teniendo un dibujo hecho desde el presente del futuro. Entonces, el primer poema del libro, que está dedicado a Chile, es el último que escribí. El último poema del libro es el primero, y está dedicado a Chile. Quizás ustedes se den cuenta por qué. Y se llama Elogio de la incerteza. Y dice así: elijo el proceso ante el producto, el trayecto ante el proyecto, el camino ante el destino, la existencia ante la esencia, el estar antes del ser. ¿Y por qué no? Porque en Chile los han llevado a leer de que la gran insurgencia, la gran rebelión chilena extraordinaria falló, porque se esperaba el producto, porque pensando la vida como esa utopía que nos enseñaron, como un lugar de reposo, hay que llegar y la vida nunca, solo es tránsito. La vida, la historia es solamente tránsito y tenemos que aprender a verlas. Y la poesía es tránsito, no es llegada. Nos enseñaron que hay que buscar la llegada, no hay llegada, no hay. Que cuando llega la llegada es lo que no queremos, ¿no? Una vez entré en discusión con una profesora en mi departamento de antropología, la más vieja, la más temida, la más rigurosa. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué, Alcida, sos así? Y dice, porque yo soy así. Ah, Alcida, ¿estás muerta? No, dice, ¿por qué? Porque solamente los muertos son así. ¿Entienden lo que quiero decir? No hay llegada, todo cambia. Y es muy importante cambiar justamente esa mirada. Ahora la poesía nos enseña eso, nos enseña esa incerteza, ese camino, ese suelo movedizo. Eso para mí es la poesía. ¿Por qué no los lees otros poemas, Rita? Creo que Tengo un problema enorme. Me puse a revisar el libro. Los escogiste todos. marcó más de la mitad.
Está muy bien. No hay tiempo, no sacan ni tiempo, pero aquí no. Pero digamos, el primer libro es el libro de cuando me voy de la Argentina, ¿no? Entonces, porque el día que me voy, pongo un pie en tierra extranjera, que fue Caracas, Venezuela, viví 5 años ahí y gracias a Venezuela conseguí seguir estudiando, conseguí sobrevivir, trabajar y seguir estudiando, hacer mi maestría, mi doctorado en Europa, en el Reino Unido. Y entonces escribo, hay poemas que son de 1974, yo me fui en 1975, pero desde que coloqué el pie fuera de Argentina, siempre buscando que el camino de regreso, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle? ¿De qué forma puedo dar la vuelta y regresar? Y todo el tiempo se volvió obsesivo y fue muy difícil, pasó mucho, tuve que conseguir. Sí. Estoy buscando ese poema que relata sí. Tengo varios sobre ese momento. Me confundí porque, bueno, en general son cortos, este es más largo. Dice Buenos Aires, 21 al 22 de septiembre de 1974. Ya no es posible regresar ni siquiera a la página anterior. Y cuando el alba escupa sus rojos flemones al descuido y alguno caiga sobre mi ventana y alguno sacuda mi sueño, como todas las mañanas, he de levantarme una vez más y he de lavar una vez más mi camisón salpicado de sangre y bilis por los rojos homicidios de la noche. Tantas sucias muertes, y ya no es posible regresar a cuando no se sabía, a cuando no habían sucedido todas esas muertes sobre mi vida. Y mañana, me pregunto, mañana, ¿qué iré a enseñar ante los niños que esperan? Sobre sus cabezas pequeñas, ¿qué piedras dejaré caer duramente? No habrá rondas, si alguna vez las hubo. Ya no serán posibles y el barco pequeño del recreo se irá navegando por la ventana de la escuela hacia un patio quimérico que ya no existirá. Iré manchada, iré con los vómitos y con todos los adioses. Iré solo a decirles que este tiempo es muerte y pura muerte, y que he muerto yo también en sus cuchillos, y me verán caer y deshacerme. Saldrán mordiéndose los muros, apaleando la cotidiana espera de los padres, y vomitarán todos en la puerta por el recuerdo de mi verde esqueleto descompuesto. Espero el alba y cuando llegue, algunos otros más con sus frentes altas, deslumbrantes, ya habrán muerto. Y aún con toda mi costumbre de ver morir y asesinar, haré un esfuerzo enorme y lograré recordar, después de 1238 noches de homicidios continuos, el muerto número 3, el muerto número 28, o el muerto número 700, o el 5. Esos son los juegos del insomnio en Buenos Aires durante la noche del 21 al 22 de septiembre de 1974. Nos estás hablando de México en el Eso es lo que 2025. pensaba Fuster. Esos son nuestros sueños del insomnio. Por eso es poderosa la poesía, porque es atemporal. Sí, sí. Sí. Y a geográfica y geográfica, continental, ¿no? Y al mismo tiempo en ese poema te estás anticipando a la partida, Claro. al exilio. Sabes que no hay manera ya de quedarse. Que yo no quiero la muerte, yo no quiero la muerte, yo me quiero la búsqueda de la felicidad y me voy. Esto es 1974, o sea, la dictadura argentina empieza en 1976, pero los asesinatos empezaron con la AAA en 1974. Y justamente el primer asesinado por la AAA, un grupo paramilitar traído a la Argentina para enseñar a matar y a torturar, había gente de Argelia, y
Y entonces el profesor con que yo hacía la materia de historia argentina se llamaba Ortega Peña y fue el primer asesinado por esta AAA. Y bueno, es eso, ¿qué va a hacer? Bueno, sí. Ahora, voy a leer, hay en la primera parte, en los primeros poemas, un poema de amor. Sí. Es triste porque me estoy yendo. Ese fue mi amor adolescente entre los 16 y los 22 años, que era un joven, como en Argentina llamado Colla. ¿Por qué decimos? La gente no lo sabe, ¿no? En el norte, donde yo vivo ahora, en Jujuy, la provincia que es lindera con Chile a través de la cordillera y con Bolivia en la frontera norte, es un pedazo de Bolivia, en realidad, abajo de la frontera, esa última punta del mar. Es más cerca de La Paz que de Buenos Aires. Entonces, amor mío adolescente era un hombre Colla. Y la gente no sabe por qué le llamamos Colla, son indígenas. O sea, es un rejunte de indígenas después del incanato que llegó hasta ahí, el Collasuyo. O sea, el Collasuyo, la sección sur del incanato, llega, toma el norte de la Argentina y se llama Collasuyo. Las personas de ahí se llaman Collas. Y mucha gente no sabe por qué, pero es por eso. Y bueno, entonces tuve ese amor hasta que me fui, hasta los 22 años, un poco antes de que me fui. Había razones, o sea, un ser de un mundo que tan distante del mío, yo soy porteña, ¿no? Me crié mirando Europa, hija de dos padres nacidos del otro lado del mar, y tocaba Beethoven, Mozart, hacía el Conservatorio Municipal de Música que terminé. Todo mi mundo era medio parisino. Y un día llego a ese noroeste argentino y digo, mi vida viene para acá, ¿no? Lo que después un autor, un filósofo, antes de Bonfil Batalla, yo lo aprecio mucho, lo he apreciado y lo he conocido a Bonfil personalmente en una oportunidad. Él habla de la América profunda. Cuando llego a esa América profunda, que era todavía parte, porque la gente piensa que Argentina es el Río de la Plata, pero no es el Río de la Plata, es falso. No es la Pampa Gringa, como le llamamos allá. Ahí hay una América profunda en Argentina. Cuando llego a esa América profunda en Argentina, yo digo, hacia aquí viene mi vida. Por eso tenía 14 años. Es raro, no lo entiendo muy bien. Después fui a estudiar antropología, mucho después. Entonces, un poema de amor. Después le cuento algo sobre este poema. Sé que no hay descanso. Sé que las 24 lunas ruedan por tu cabeza, triturando las semillas del silencio y haciéndolas saltar como chispas y desintegraciones de una tarde distante, quieta. Pero también sé que allá al final vendrá mi mano y se posará sobre tu cabeza desnuda y te dirá de reposos en la sombra y te dirá de acunamientos suaves. Nacimos cuando la palabra amor era un charco de sangre impoluta, un fino buril hendido hasta alcanzar el astro que nos ilumina desde adentro y lo toca, con su punta lo hiere. Esas semillas saltan como hoy por dentro de la cabeza y golpean, como un granizo duro sobre todos los huesos, sobre todas las fibras. Cuando el amor te asesina y comete su crimen, además, entre dentelladas claras de albas y de risas, y mientras bandadas de mariposas sin descanso van y vuelven por el aire y te está matando, sin embargo, entre tanto daño sin sosiego y tanto intento en medio de los cercenamientos más atroces, y con el puño machacando y dando, cuando en el amor permanecen dilatadas las pupilas estampillándose en la luz como insectos quemados, yo vengo entonces a asegurarte y a decirte que allá al final estaré yo, parada en el andén, único deudo, amigo único en la llegada del tren de tu cansancio, en una estación de campo pulcrísima y fragante, y habrá sombra y habrá tiempo. Y mis manos y mis ojos se posarán sobre tu cabeza viril, desnuda, bendiciéndote.
Es que desarma ella. Están de acuerdo conmigo, su poesía desarma. Y muy brevemente háblanos Pero de eso- ese costado que no conocemos de ti. Pero eso sucedió. Este poema, escrito antes de mi partida, es una despedida en realidad, sucedió. Yo volví Volviste. y ese es mi compañero. A eso me refiero. Es increíble, es increíble. Es increíble. El amor, la ternura, no solamente el amor de pareja al que te estás refiriendo ahora, pero en el libro aparece el amor hacia tus hijos, el amor hacia el género femenino, el amor hacia la vida, como una posible salvación del género de todas y todos a través de la poesía. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Porque son costados que no conocemos de ti hasta que no leemos El Camino de Regreso. Claro, me van a conocer si no fuera por tu culpa, Pichi. Porque claro, no me gusta llorar, no me gusta sufrir, no me gusta recordar los momentos de... Yo creo que es obligatorio. Yo creo que la maldad que estamos viendo en el mundo es infelicidad. Es una infelicidad tan grande y tan resentida que se venga del mundo por su infelicidad. Y que la bondad es felicidad. Es rarísimo, pero eso es. Entonces, muchos daños, muchas muertes, muchas agresiones, muchas maldades son hechas por personas que no conocen la felicidad. No lo conocen. Sí, en la JAP. Pues te hablo. Sí. Hablando de amor, esto oigo. Yo como perdí mi amor inicial a mis alumnas, siempre les expliqué que el amor romántico es una ideología burguesa. No, pero eso igual, ¿qué va a hacer? Recientemente les pedí perdón. No va a hacer eso. Absoluto. Entonces aquí yo en el medio, en los versos sobre Nicaragua, hay mucho para contar, ¿no? Hay un cuaderno entero que se llama Diario de un viaje de 9 horas entre Managua y Caracas, porque el presidente de Venezuela en ese momento, que se llamaba Carlos Andrés Pérez, ¿hay algún venezolano aquí? Me mandó a Nicaragua en el primer aniversario de la revolución para enseñar a los que se iban a ocupar de las casas de cultura, porque Nicaragua va a copiar Cuba, ¿no? En hacer casas. Todo fracasó, todas las revoluciones fracasaron, todas, desde la francesa, que es el paradigma, todas fueron vencedoras en derrocar algo que estaba antes, pero ninguna llegó a destino en trazar un nuevo rumbo para el Estado. Eso no pasó hasta ahora. Tenemos que comer en la conducción, ¿no? ¿Quieres? ¿No? Tenemos que la politicidad femenina quizás pueda encontrar ese rumbo hacia lo que llamo un horizonte más benigno para más gente. Pero las hechas por los hombres, ningún barbudo, ningún patriarcón barbudo hará la revolución. ¿Por qué? Porque no puedo. Soy un poco comediante ahora, ¿no? Mi hijo. Mi hijo Ernesto dice, mamá, tené cuidado. Es porque le quiero, ¿no? Yo supongo, pero tené cuidado, no, vos sos una persona seria, las personas te respetan, te escuchan. Te estás convirtiendo en una comediante, por favor. Entonces, lo abrí así, cayó acá. Se trata de un sentimiento, está en el diario de un viaje de 9 horas entre Managua y Caracas cuando volví de esa experiencia. Yo tenía 29 años todavía. Se trata de un sentimiento burgués, porque es un amor imposible. A través de este amor me encuentro con el nudo de angustia que causa la ideología de mi clase. ¿Y con qué sueño? Sueño con gastarme la vida en un día,
planeo una huida imposible a alguna montaña en algún lado donde no haga falta trabajar para vivir o donde pueda mantenerte con la leche de alguna vaca, con el queso de alguna leche, con el agua de algún pozo cristalino, con fresas y cerezas silvestres. Y por eso Marx a este amor podría compararlo con una religión, ya que se sueña en él todo lo que será imposible, ya que se cita en él lo que no existe, lo que no hay, lo que no conseguimos en el marco espiralado de estos horizontes, ¿no? ¿Entiendo? Agua. Ay, no, no se agua, no tiene agua. Pero ahora quería así leer voz alta. Ella cuida lo de la familia, ¿no? Y bueno, uno de los destierros es Brasilia, ¿no? Que fue el más largo de los destierros, ¿no? Ay, ay. Entonces, en ese larguísimo, hay versos de Gainesville donde, por ejemplo, descubro alrededor de mi casa un bosque sin ocio, un bosque que me parecía muy bonito, pero algo le faltaba a ese bosque en una casa de Gainesville, ¿no? En el norte de Florida, en la Universidad de Florida. Y al descubrir, no lo voy a leer ahora, pero está en el... Descubrí que en ese bosque no había ocio, no había ocio. No era lo que parecía ser. Bueno, pero sí, esto... Le voy a leer uno sobre el seminario que di en Gainesville, un verso que escribí ahí sobre una alumna holandesa. Es pura filosofía, un insustancial juego de palabras, me dijo una alumna holandesa mala. Es parte de la sesión de tortura a que semanalmente me somete. ¿No? Me sometía a una tortura semanal en la clase que tenía que darle. Siempre dentro de esa misma actividad, me contó el otro día, estudiaba Business Studies, pero ahora quiero ser antropóloga. Es muy fácil, completó, mientras me quebraba un nuevo hueso, porque es, me dijo, cuestión de encontrarle la lógica a los nativos. Y un proyecto como el mío, hasta las compañías de trabajo lo podrán pagar. Me mataba. Yo le cuento todo esto porque sé, fehacientemente sé, que nunca leerá poesía. Los detalles. Bueno, entonces, Estamos muy felices. An American Pero Poem. nos queda tiempo quizá para uno o dos poemas más. Sí, el poema, porque me encontré con este cuaderno de Gacy, An American Poem, Learning to be alone, not just personally alone, but existentially alone, ontologically alone, deadly alone. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Sigues escribiendo poesía? Ahora que ustedes me dieron abrieron el sótano de la casa, sí, ¿Volviste? sí. Y he escrito, he continuado escribiendo más de lo que yo pensaba. Cuando estábamos en el proceso de edición, abonando a la respuesta de Rita, un día recibo WhatsApp muy temprano en la mañana y es Rita. Me dice, miren lo que causa. Acabo de escribir este poema y me lo manda ahí. Y yo decía, pero qué felicidad. Y me dijo, acabo de escribirlo ahorita. Y yo, pues nada, simplemente lo quiero compartir. Así que está escribiendo posiblemente. Sí, Sigue. Sí, y he continuado en ese tiempo, quizás cuente el de que no está en el libro tampoco, estará en la introducción. Que también publicará la Ana. Ah, sí. No, bueno, creo que sí. Estos 3 poemas son 4 poemas que estoy publicando en un libro de Perú. ¿Dónde está Patricia Saldarriaga? Que en el de participé en un taller de poesía. Volví entonces a los talleres de poesía, porque el poeta no puede escribir solo, no escribe solo. Escribe, después necesita interlocutores, un grupo de amigos en quien confía o taller,
en el que va leyendo y le va a decir, esta palabra sobra, acá remetiste, este va en otro verso. Esa escucha es fundamental. Yo la tenía cuando era muy joven y en estos no tuve. Pero entonces escribí un texto para, un contexto, no, un poema para mi hija que está ahí presente y que le gusta mucho a Julia. Vos me leíste, de hecho. Y es un poema en portuñol. Aquí viví muchos años en Brasilia y entonces es en portuñol. Y tiene una introducción que prosa, ustedes la dejaron. Entonces le digo, acá dice como coda, pero es en realidad la introducción, la coña. Yo le digo, yo sé, mi amor, partiendo ya para Gotemburgo, en 2017, ¿no? Creo que ese paisaje, que es el poema, dice mucho sobre mis penas y distancias y sobre lo que me ancla, sin embargo, en un lugar que siempre sentí inhóspito. Mi amada Joselina y la felicidad, a pesar de todo, de poder buscarla en su pequeña escuela. Ahora que releo, querida hija, veo que todos nuestros dilemas y problemas están resumidos en ese dolorido poema. Sé muy bien que estás perfectamente equipada para comprenderme y perdonarme por esa ausencia que era siempre no solamente material y física. Ahí está retratada. Mientras yo, no lo dudes, quiero llevarte siempre conmigo. Entonces el poema se llama A Escola Classe, o sea, la escuela da 106 Norte en día de chuva. Llueve y es siempre una vez más aquella otra lluvia. La lluvia de otro lugar. Aqui, neném, minha filha, na porta da escola, que aguarda a chegada da mãe no seu imenso norte-americana guarda-chuva. ¿Entiende? Sí. Una madre nena que para siempre se espera a sí misma al amparo de una gigantesca puerta escolar de hierros amenazadoramente entrelazados y muy negros. Puerta que en su tiempo fue tenebrosa y es ahora extranjera. La escuela de mí, me acuerdo de mi escuela. Sí. Como hoy, el alma se embargaba de aspiraciones líricas, se recogía en la ciudad crepuscular y portuaria, Buenos Aires, ¿no? La bruma anticipada del invierno, la lluvia fina y cruel para una niña sola, anunciaba la noche siempre demasiado prematura con que llega el invierno a Buenos Aires. La madre nena porteña busca a su filha neném brasilera nesta porta da escola. Misterio arcano. La lluvia es la misma y las mismas sombras conducen el alma hacia el mismo lugar que visitara tantos años atrás. Castelo intacto al que no se accede sino bajo el auspicio de ciertas conjunciones del clima, del paisaje, murmullo, olor, color del aire. La nenén brasilera pula y corre adelante sin suspectar a dónde ha ido su mamá. Sin ver cómo la curva de su horizonte ha levantado vuelo y como un pájaro amplio, lento y leve, se burla de los físicos que hace tiempo intentan capturarlo en racionales teoremas. La madre regresa antes de que la nenén menina Joselina pueda acceder a su partida. Medita una vida entera entre puerto y puerto para encallar hoy en los muelles húmedos del siempre pasado, brumoso, aquel lugar. La pregunta es seria. ¿Se ha perdido mi vida entre estas lluvias pasajeras que jamás consiguieron estar donde debieron, donde tanto quisieron? Entonces eso.